y después vamos acomodándonos para cuando venís por acá, yo te paso, Dale. armamos decime cuántos son primeros, así yo voy. Bueno, me mandas después al grupo, chicos, los que lo quieren, y ahí ya está. Tendría para todo lo que no tengo es la posibilidad de mandárselo. Así que, pero si podemos ir coordinando, lo hacemos llegar. Dice, para Tucumán guarda 3. Ah, claro. Pero si vos vas a ir, Angelito, ¿o no? Sí, sí, Por eso, si voy, que me guarde 3. Claro. Tengo para toda la primera corte. Este es algo que yo ya le había dicho a Gabriela Maya. Separemos todo para la primera corte. La idea era entregarlo a fin de año, pero viendo esta posibilidad del libro, dije, bueno, lo hacemos ahora. Sí, no tengo drama. Y calzó justo porque está viniendo Alejandro por acá. Arrancamos entonces, para no extenderme mucho más en el horario de finalización. Y bueno, el tema del día de esta semana, si pudieron ver algunos textos, escuchar la entrevista. Las entrevistas, están, como les contaba, están grabadas todas en el 2020. Sí, me parece siendo pertinentes. Son miradas, las entrevistas son miradas como una entrevista, no es el enfoque, sino es un enfoque, una posibilidad que abre pensar, y me parece que son gente que tiene, a mi gusto, a mi manera de entender, experiencia, trayecto, sensibilidades, que uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo en lo que lo va planteando, pero puede conectar, digamos, y puede, ayuda a pensar, a sentir, a vivenciar, digamos, ¿no? La de esta semana estuvo con Silvia Chávez, quizás algunos de ustedes la conocen, y me pareció que fue valioso también su aporte. Perdón, profesor. Sí. Perdón. Yo no la conozco a la señora Chávez. Busqué por ahí algún currículum en internet, pero no vi nada asociado. Y como ella se presenta de otra manera diferente, no tengo parámetro de quién es. Bien, bien. Silvia Chávez es psicóloga, ejerció poco tiempo como psicóloga, trabajó mucho tiempo como editora en Certeza, trabajó también vinculado a lo que era el grupo de Abuda, no el actual, sino de tiempos anteriores. Es miembro de la Iglesia Metodista ahí de Bernal, y fue parte del equipo pastoral en algún momento, ahí de Bernal también. En este momento no, en este momento está solamente Rubito ahora. Rubito es un discípulo de ella, digamos. No sé si lo conocen a Rubito, un pastor de Bernal allí. Vos naciste en Bernal, mira, así que quizás la conozcas también, Raúl, y puedas ampliar mucho más. Y su calidez humana, su sencillez en exponer los temas, creía que era importante por ahí tenerlo en un espacio de conversación, de entrevista, digamos, ¿no? Siempre ven que en el espacio de entrevista tienen me gusta mucho más que haberle pedido un desarrollo del tema, que también puede haber sido otra posibilidad, porque la entrevista tiene como otra manera de ir entramando las ideas, mezclando temas y abriendo distintos mundos en las conversaciones, digamos. Algunos se abren y quedan allí sueltos, otros se abren y se conducen un poquito más, digamos, ¿no? Pero, digamos, no es una teóloga, no es una pastora en términos de cargos dados, pero me parece que ha sido una persona valiosa para compartir este tipo de experiencia. Ha acompañado en algunas ocasiones, inclusive
dentro de la Iglesia Metodista, espacios de evangelización, espacios de trabajo en grupo, inclusive estuve en retiro de pastores trabajando con algunas cuestiones así, digamos, ¿no? No sé si ayudó mucho o mareé más con este, se ve medio raro que armé de Silvia, No, Sergio, si pero no, y no sé sí. si por su profesión de psicóloga, pero digamos, no me resultó caprichoso el hecho de que la entrevista con ella sea en la temática salud. Siempre ha estado vinculada dentro de la iglesia, las actividades que hemos compartido y todo, ella siempre ha tenido una particular, específica sobre la cuestión de la salud. Más allá de su profesión de psicóloga, me parece que es aunque no haya ejercido mucho tiempo, ha sido un métier en el que ella siempre se ha involucrado, ¿no? Sí, sí, sí. Y he sido muy cuidadoso del tema de las relaciones. Y por eso me parece que fue mi búsqueda de ella en esta temática, digamos, ¿no? Porque ya en la idea que vamos a ir compartiendo sobre salud, verán que el contexto y las relaciones, en mi caso, desde mi punto de vista, pesan mucho a la hora de comprender, digamos, lo que implica el tema de la salud, digamos. No sé si Raúl, quizás que la debe haber conocido porque fue Bernal, puede ampliar algo más. Sí, pero decía que fui de muy chiquito, ¿no? No puedo tener... La reconozco Está de haberla bien. visto de grande en algún lado, pero... no sé si escribió algo, me suena haberla leído. ¿Puede ser? No. Sí, ha escrito algunos libros, No sé. pero vinculados a algunas temáticas más del orden de estudios bíblicos para, por ejemplo, de Marcos, del Evangelio de Marcos y cosas así, digamos, ¿no? No tanto vinculado al tema de salud. Me gustó mucho el énfasis que hizo en la comunicación, en reintentar la comunicación cuando no se logra. Me gustó mucho eso. Sí. Va a haber algunos otros personajes más conocidos dentro de las entrevistas y algunos medios desconocidos. Y me parece que también este juego de traer gente que a veces no tienen, entre comillas, tanta cámara como otros, también está bueno, digamos, ¿no? Insisto, no con la intención de entender lo que son la mirada de esa temática, sino sumando posibilidades y expresiones, digamos. Ese es mi punto docente, digamos, ¿no? Mi punto docente no es decirle lo que yo sé, porque sé muy poco, sino ir compartiendo para ir construyendo. ¿Sí? No es una falsa humildad lo que estoy diciendo, es para quedar bien, mira que bien. No, porque la verdad es que no sé mucho, ¿sí? Yo me comparo con otro docente, no sé mucho. Sí fui siempre curioso e inquieto y por eso tengo recorridos tanto en lo pastoral, tanto en el consultorio, tanto en lo institucional, ¿sí? Y en otros mundos, digamos, y entonces todo eso me da un bagaje y he tenido también buenos referentes en los cuales me he apoyado y he crecido bastante, digamos, ¿no? Entonces, la idea es esto, creo que, me voy del tema, pero creo que la docencia cada vez más nos demanda y más en este espacio de no presencialidad física, sino en esta presencialidad virtual, más nos demanda tener mayores capacidades de construccionismo colectivo, construccionismo sociales, digamos, ¿no? De hecho que la idea de poder hilvanar en forma conjunta y construir nuevas ideas o fortalecer algunas ideas, desembarazarse de viejas prácticas, me parece que es una tarea que uno no logra sola, ¿sí? Se logra en conjunto. Y desde allí mi idea es tirar algunas posibilidades en cuanto a perspectivas, miradas, textos, que no son los únicos, pero que me parece que son lo suficientemente interesantes para un primer año de la licenciatura
teniendo en cuenta que ustedes también tienen un recorrido, digamos, ¿no? Es decir, no es que son cajas vacías que vienen a dejarse llenar, sino que tienen recorridos muy valiosos, interesantes, y por eso mi intención es abro un rato, abro el juego, abro otro rato y abro el juego, digamos, ¿no? Porque entiendo que sus miradas, sus opiniones, sus consideraciones, sus saberes también se ponen en juego. Aún, insisto, coincidiendo no con el mío, digamos, si coinciden o no con el mío, a esta altura del partido, no importa demasiado, digamos, ¿no? Yo creo en otras maneras de construir, creo que se construye mucho más desde el afecto y desde lo relacional y desde el amor, más que desde la idea, ¿sí? Entonces, intento ser más alguien que aloje, aún a costa de que no esté tan de acuerdo con aquello que dice aquel que alojo o aquella que alojo, ¿sí? Me interesa mucho más, sí, ya les doy la palabra, me interesa más, me interesa más la persona que el contenido de lo que dice esa persona. Ahí, Raúl, después de hablar. Sí, no, simplemente no sé si yo me equivoco, por las dudas pregunto, porque yo puedo mantener, me parece, claro, lo que planteaba ella era genial, amor, aceptación, y el amor es una demanda de Jesús no es hacia nosotros, para todos, pero hay situaciones en las que quizás en ambiente de lucha social, a mí me mandó una carta muy denostatoria un ex, ¿cómo sería? El fiscal general de Chubut. Y yo la guardé, digo, ¿qué es esto? Medio me sentí amenazado, porque te la mandan a tu dirección, te están diciendo, te conozco, sé dónde vivís, por simplemente participar acompañando a una población indígena en un atropello de una señora. Y yo no sé, yo tuve que responderle, fue privada la cosa, pero estratégicamente lo pensé con el grupo y equipos y pasé de lo privado a lo público porque este hombre se siente muy seguro de todo su conocimiento legal, pero no reconoce ningún derecho del pueblo originario. Es un fiscal que no reconoce ni la Constitución ni los pactos internacionales al respecto. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Callarme la boca cuando me trata mal? Digamos, se burla de mí, ¿viste? Entonces, con altura, sin destratarlo, le mandé una nota, si quieren, después les muestro el diálogo. Pero creo que son niveles diferentes, ¿no? Una vez una lucha política que se está dando acá en relación al territorio y los pueblos originarios, y la otra es una que yo igual no resto el amor, digamos, no es que no lo ame, pero sé que el tipo está haciendo daño desde su poder, generando comunicación que hace daño, con presencia en los medios, exprimiendo más, y yo no lo puedo dejar pasar eso. Muy valioso tu aporte. Después de Pepo, quisiera decir algo en referencia a lo que acabas de decir. Te escucho, Alberto, o te escuchamos, Nacho. Sí, no, porque lo decía porque es hermoso lo que decía Silvia. Amor, aceptación, valoración de la otra persona, ir confiando. Yo con él no tengo confianza, obviamente, ¿no? Pero bueno, en la iglesia sí, y en mis amigos, en los compañeros, sí, apunto, esto es lo que uno construye así, creo. Lo que decía María, lo que decía Luz, decía del lenguaje, de ser, del amor en el lenguaje, ¿no? De esperar, de escuchar, una escucha activa, hoy en día es muy difícil. Por ahí es interesantísimo lo que planteó. Y el enfoque, bueno, solo Cristo, qué sé yo, hay cosas que solo lo podemos abrir nosotros. El perdón, la gente quizás no tiene posibilidad de encontrarlo
Y todo eso por carta es más difícil todavía. Por carta es... Wow. Qué Entonces yo impersonal se puede volver una carta. le ofrecí un Bien. debate público y no lo aceptó. En algún lugar, pues viste, le digo, si quiere, lo publicamos en vivo en alguna red, y no lo aceptó. Bien, Alberto. No, un poco, a ver, a mí me pasaba cuando un poco lo que le pasó a Sergio al principio, que yo empecé a escucharle y decía, bueno, pero ¿quién sos? ¿Quién sos? Como queriendo saber cuál era su de curiosidad en realidad. Y un poco frené y después volví a empezar a escucharla porque en ese pensando a ver cuándo decía quién era, yo la verdad no la conocía. Y también, igual estuvo interesante eso de no saber su profesión y eso, porque en algún punto lo que me demostró es que claramente era una persona que tenía experiencia en el campo. O sea, sin importar su profesión o si era académico o no, había muchos puntos de las cosas que dijo, o sea, el tema del humor, el perdón, bueno, la comunicación, una frase que dijo que lo que uno tiene en el corazón es lo que uno habla, y uno podría decir, y lo que uno actúa también. Un montón de cosas que son muy concretas a la hora de llevarlas a la vida diaria, digamos, y que uno podría tomar en esa relación entre salud y fe, ¿no? Una cuestión como muy integral y emocional también, porque en realidad para mí son como tres patas que están totalmente conectadas, donde empieza a fallar una, empiezan a fallar a veces las otras también. Así que la verdad que me gustó mucho. Bueno, ahora que contaste un poco quién era, también tenía esa curiosidad, pero estuvo bueno también no saber quién era, por lo menos para mí que no la conocía. Buenísimo. Hola, buenas noches, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alicia? Compañeros, compañeras, compañeros. No sé si puedo aportar algo. ¿Me dan permiso? Dale. Bien, cuando se habla de la cuestión de salud, los que trabajamos en la clínica siempre hay dos miradas, ¿no? Hay como el espiral hacia adentro y el espiral hacia afuera. Creo que lo que plantea Silvia Chávez la conozco por el grupo de Sanidad, es una persona que se ha dedicado muchísimo, que la he conocido en mi juventud, nos ha acompañado para una salud más integral, ¿no? Creo que en esto había una confluencia entre porque en los textos que nos habías planteado, para poder tener una mirada desde una psicología, que es lo que se entiende, que nosotros también tenemos que aproximarnos a todas estas cuestiones que son internas de las personas cuando comienzan a integrar comunidades, ¿no? Ella lo plantea desde un lugar y veo cómo hace su primer paso, ¿no? Que es el primer paso que también nosotros lo entendemos desde la clínica, es ese atreverse a estar con una situación y con otros. Es muy difícil que nosotros apelemos a una salud, y en este caso a una salud que integre también lo espiritual, lo político, lo económico, y todas estas cuestiones que son como una espiral hacia adentro, una espiral hacia afuera, y pienso en Jesús cuando dice que se va a provocar desorden cuando hablemos de Él, cuando creamos en Él y cuando pensemos en Él, y ese equilibrio nos da Él realmente para poder tener estas cuestiones como las que dice Raúl, ¿no? ¿Cómo me contengo frente a una injusticia que el otro lo está haciendo, el otro no entiende de salud? Silvia Chávez me dice algo muy lindo ahí, y es algo que también plantea el texto, y es esta cuestión de la salud que también da la comunidad. Ese abrazo que le dieron cuando ella era joven y que le enseñó la presencia de Jesús desde otro lugar, no desde algo abstracto, sino desde algo que lo sentía, algo que lo vivía. Y creo que los que estamos a veces dentro de las comunidades internamente o trabajando solamente en el templo y por ahí no arrancamos afuera, o los que estamos muy afuera, porque hay una disociación a veces sobre que la espiritualidad y la sanidad solamente está en el territorio versus el templo.
Entonces creo que ahí es donde, cuando uno anda con, lo entiendo Raúl porque hago casi lo mismo, cuando uno pone el cuerpo, que es lo que decimos en la clínica, ¿no? Cuando uno pone el cuerpo, ejercita, no digo que en otros lugares no, pero ejercita las entrañas cristianas para tener un equilibrio en esa salud, que realmente lo que nos enferma son las injusticias que y generalmente les hacen a los otros, y nosotros no podemos callarnos porque creemos en un Cristo que sana y que restaura y que libera. Así que bueno, ese era mi aporte, y Silvia Chávez me gusta muchísimo, la quiero un montón y creo que es uno de los aportes más nutritivos que tiene la Iglesia Metodista en Argentina. Gracias, Alice, también por esta referencia, bueno, a tu experiencia, a tu relación con Silvia y a lo que te generó, digamos, la entrevista en particular. Voy a integrar, porque me parece que va a ser interesante integrar lo que decía Raúl. A mí me hice algunas anotaciones, pero voy a integrar lo que decía Raúl con parte de lo que le voy mostrando, como para tratar de ir articulando lo que había pensado en compartir y estas cuestiones que van saliendo. No es tan fácil, a veces se puede, a veces no se puede, pero me parece que son interesantes poder articular. Ese es el juego interesante que podemos hacer, y creo que sin forzarlo lo pueden incorporar rápidamente en la tercera o cuarta diapositiva que quiero compartirle. A ver. Espérenme un segundito. A ver si puedo. Bueno, lo más clásico de... Perdón. Lo más clásico de la definición de salud, esta definición para mí es escasa, para mí no es una definición acabada ni completa, pero como un primer énfasis me parece que ya por lo menos contempla una mirada integral, hablando de lo físico, mental, social y espiritual, y no meramente como era la concepción inicial en el principio del siglo, hasta el principio del siglo pasado, sí, que era salud contraria a enfermedad solamente. Digo, desde ese punto de vista, por lo menos tiene una mirada integral. La otra cuestión importante, y que claramente también lo dicen varios autores, entre ellos Daniel Schipani, es que la palabra salud, en su etimología, está vinculado con la sanidad, con la salvación y la santidad. Y ustedes saben que la construcción de la etimología es de alguna manera, son como las metáforas de cómo se fueron construyendo las palabras, digamos, ¿no? Es decir, las imágenes se construyeron en palabras que luego se transformaron en conversaciones y diálogos. Y a mí me gusta mucho el juego de la etimología, porque las etimologías de alguna manera van hablando de cómo fueron dándose las construcciones de las sociedades, de las culturas, de los pueblos, de las naciones, en referencia a distintas temáticas. Y cuando uno ve las etimologías, ve cuántas cosas abarcaba esa palabra que hoy resumimos, en este caso, con salud, o que resumimos a veces con una sola palabra. La etimología, la palabra termina siendo una condensación de muchísimas palabras. Y esta condensación de salud no es menor que esté condensando conceptos como sanidad, que es un concepto amplísimo, conceptos como salvación, que es un concepto para trabajar en sí mismo, o conceptos como santidad.
¿no? Entonces, digo, siempre cuando hablamos de salud, tengamos en cuenta cuál es el universo donde se mueve esta palabra salud. Al tener en cuenta este universo, no nos quedamos encerrados meramente en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, sino nuestra amplificación de ese concepto nos ayuda a tener perspectivas sobre la temática mucho más sistémica, mucho más abarcativa. Y jugaba con este tema de la salvación, ¿no? Y la intervención de Dios dándonos salud, dándonos salvación. Una vida plena demuestra el don liberador y salvador de Jesús, que dio vida en abundancia. Es decir, el estilo de salud es una vida en abundancia. El estilo de salud, esa abundancia tiene que ver con el sentido de vivir. Es decir, la salud, de alguna manera, también es la perspectiva del futuro, también es el sentido del futuro, también es el sentido del para qué estamos, para qué vivimos, ¿sí? Es decir, la salud incluye no solamente el momento del aquí y ahora, sino la trascendencia hacia adelante, ¿no? Como lo dice ahí, la trascendencia de la condición humana. Y entonces, en esta definición de salud, yo, junto con Schipani, ¿sí? La salud como fuerza de vida. A mí me gusta mucho este tema de fuerza de vida como salud, digamos, ¿no? Es decir, la salud implica un coraje, implica una intencionalidad. La salud implica una intencionalidad. La salud genera una identidad, dignidad y sentido de vida. Si ustedes se dan cuenta, la salud acá estamos alejando demasiado del mero contradicción con la enfermedad, o de la mera integración a las distintas dimensiones pedagógicas que hablábamos la semana pasada del ser humano. Es decir, cuando hablamos de generar identidad es mucho más que una cuestión psicológica. La identidad tiene que ver mucho más que con la cuestión psicológica, ¿sí? La salud también como un sentido de dignidad y por supuesto de sentido, propósito de vida. Y la salud también como plenitud de Dios. En este tema de la abundancia de vida, la salud como plenitud de Dios en la vida humana y su contexto, no plenitud de Dios para un tiempo escatológico, sino para un tiempo presente, actual, inserto en el contexto y en la generación que nos tocó vivir a cada uno, inserto en generaciones, en tiempos de violencia, de dolor, de sufrimiento, contextos de opresión, de malestares. Ahí se me aclara un poco. ¿Cómo? Claro, que ahí se aclara un poco, porque quizás cantar el domingo Sursum Corda y después, o una espiritualidad que no se duela con la gente, ¿no? Que no comparta el dolor humano es una falsedad, ¿no? Sería, digamos, me refiero a la canción de Pagura. Sí. Sí. Una espiritualidad que no comparte el dolor humano pareciera que está, al menos a mi parecer, alejada de Jesús. Ajena de Cristo. Totalmente. Exactamente. Pero no deja de ser también, Raúl y compañeros, compañeras, sí, no deja de ser también la salud un producto de mercancía, que influye en lo ideológico, lo político y lo económico. Hay quienes definen lo que es la salud. Hay otros que dicen, bueno, dicen que yo estoy bien, porque estoy bien en esto, estoy bien en esto, estoy bien en esto, estoy bien en esto. ¿Sí? Hay otros
Espérenme un segundito que tengo un problema en la PC. Disculpen, tuve que enchufarla. Digamos, y este tema de la salud como un producto de mercancía que influye en lo ideológico, lo político y lo económico, ¿sí? No es un tema menor. Porque hay otras, ¿sí?, que dicen lo que termina siendo salud y nosotros terminamos muchas veces aceptando ese concepto de salud. Y se define desde lo económico, se define desde lo político, se define desde lo ideológico, y por lo tanto termina siendo, ¿sí?, termina siendo un producto de mercancía. Dejo de compartir porque veo manos levantadas y ganas de conversar, lo cual es muy bueno. Alberto, Pepo. No, un poco en relación a lo que decías de salud, estaba pensando recién, ¿no? Hay un montón de discursos hoy dentro de, por ejemplo, terapias o cursos que apuntan a una visión muy individualista y donde vos podés hacer todo, no necesitas nada, no necesitas ninguna ni divinidad, y todo lo que tenés alrededor que te pueda molestar o que te haga supuestamente mal, tenés que correrlo. Entonces, una visión un poco de salud donde vos sos un ser totalmente autosuficiente, o sea, no necesitas de Dios en lo absoluto, y cualquier persona que te pueda generar algún tipo de malestar o algo, ¡pum!, tenés que sacarla. Entonces, y que personalmente creo que a lo largo de la pandemia fue creciendo bastante esta visión de, al ir alejándonos de las personas, esta visión muy individualista, lo cual me parece que para el ámbito cristiano, o sea, este tipo de salud, o de forma de salud, es bastante peligrosa, porque nos aleja, primero nos aleja de Dios, y si nos aleja de Dios, nos aleja de nuestros hermanos. Entonces, si nosotros tuviésemos que correr a todas las personas que en algún punto nos hacen daño, es un poco complicado. O sea, hay que buscar forma de sanar. Sí, hay que correrse, pero si nuestro discurso va a ser eso de entrada, me parece que eso de salud no tiene mucho. Sí. Hay un libro de Bernardo Estamatea que habla de gente tóxica, ¿no? Término que se puso fuertemente en moda. Ustedes saben que Estamatea creo que hizo algunos cursos, inclusive en ICEDET y todo. Es ex pastor bautista. De hecho que en la década del 90, Bernardo Estamatea tiene un par de textos mucho más interesantes que los actuales, y partes de eso se los corrigió Hugo Santos. Quien conoce a Hugo Santos, entender, no sé qué pasó o con Hugo o con Bernardo, y un poquito lo que está diciendo me parece Pepe, Alberto, ¿no? Perdón, todavía no me acostumbro a decirte Pepe, porque digo las dos cosas. Sí, está bien, cualquiera de los dos o los dos. En esto, ¿no? Un poquito de alejarse de aquella gente que nos hace mal, de gente tóxica, digamos, ¿no? A ver, en algún sentido uno puede, si uno quisiera ser bondadoso con el concepto de gente tóxica, uno puede decir, bueno, sí, hay gente que habría que alejarse bastante. Por ejemplo, las referencias que nos hacía Raúl recién de alguna gente, digamos, ¿no? Que es bastante tóxica, digamos, ¿no? O gente que ha dañado la vida humana desde la intimidad, por ejemplo. Pero... También podría... O la familia, porque también ahí entra la familia, que es lo más difícil. A eso me refiero con intimidad. Sí. Sí. De todas maneras, perdón, ¿estabas por decir algo, Raúl?
No, que quizás tóxico también podría ser adictivo, quizás, ¿no? Podría pensarse que Intoxicado. en relación, claro, de que hay personas adictas pero bueno, a lo vincular, digamos. Sí. Que tiene que ver con, bueno, por eso es muy descomplejado, pero digamos, qué sé yo, pero bueno, se podría ver eso, pero como lo plantea él, no es evangélico directamente. Claro, el tema es que el uso que él le ha dado a esto del sentido tóxico es, si hay algo que no te hace sentir bien, significa que te tenés que apartar, ¿sí? Y la verdad es que eso está bastante lejos del Evangelio. Uno no significa que tiene que buscar el sacrificio, porque tampoco es la mirada del Evangelio, digamos, ¿no? Pero ahí pusieron gente, Jesús se rodeó de gente tóxica, Jesús se rodeó de gente sumamente dolida, sufrida, con montones de pérdidas, que desde allí trataba de transmitirle lo que estábamos tratando de decir anteriormente, esto de vida plena, vida abundante. Alejandro, voy a oír la mano. Sí. No, me quedé pensando. Últimamente estoy digamos, de meditación antes de hablar. Creo que estoy creciendo un poco. Me quedé pensando en lo que contó Raúl, sin ser autorreferencial, pero esto y lo que pasaste recién me hizo reflexionar dos cosas. Yo en su momento fui una especie de fiscal anticorrupción en mi ministerio, era director de sumarios, para los que conocen la jerga administrativista, y era muy joven y luchaba contra gente muy poderosa, embajadores, subsecretarios, y yo había tomado una actitud, es no darle pelota, ¿no? O sea, sonreír, me decían cualquier barbaridad, y ¿cómo terminó la cosa? Con 3 stents en mi corazón y harto de lo que estaba haciendo. Prácticamente me quería ir a vivir al desierto del Sahara de lo que me hartó. ¿Y a qué voy con esto? A que, un poco lo que vos decías, Raúl, yo creo que Jesús no se cayó nunca. O sea, no vas a contestarle con el mismo, digamos, con la agresión que él te hace, pero vos no te podés quedar callado, porque si no te estarías traicionando a vos mismo y te estarías haciendo daño. Te estarías haciendo daño, que es lo que yo dejé que me hagan por omisión, ¿no es cierto? Y por otro lado, el negocio de la salud. El negocio de la salud es algo terrible. Yo tengo una enfermedad que es diabetes, hace muchos años, no es de ahora, y la diabetes es una enfermedad que la diabetes tipo 1, para los que usamos insulina, es una enfermedad que avanza, la salud avanza muy lentamente y es muy caro. Y no hay casi seguros de salud que lo cubran, porque bueno, hay cosas que vienen básicamente. Entonces es una lucha. Entonces, yo digo, lo que yo trato de hacer es comprometerme con esa lucha. O sea, no callarme. Yo creo que la palabra, o sea, Jesús amó, nosotros amamos como Jesús, pero hay una frase que yo anoté de Silvia que me encantó, la última frase creo que fue, salud plena requiere controles. O sea, no es cuestión de decir, bueno, yo dejo todo y me inmolo por la causa de esto, lo otro. No, vamos a pelear, o sea, no es justo. O sea, yo tengo un tema con la justicia, y no porque sea abogado, viene de qué sé yo, debe ser algo ancestral, y digo, no, ¿por qué? O sea, si tengo todo el derecho, si hago esto, si hago lo otro, ¿por qué? ¿Por qué no voy a reaccionar? ¿Qué se cree este señor? ¿Que está por encima mío? No. Entonces digo, un poco te quería responder eso hace un rato, porque no es cuestión a veces de decir, no, es más que yo, no, nadie es más que el otro. Todos somos iguales, ¿no es cierto? Ante Dios, básicamente, y ante la ley un poco, pero bueno, también de esa igualdad la tenemos que ganar nosotros. O sea, te lo dice un abogado. Era eso nada más. Disculpa, Fantástico.
¿Sí? Genial. Siguiendo un poco lo que estaba diciendo el compañero y en relación a este tema tan relevante que toca Raúl, no es fácil, digamos, hablar de la sanidad en espacio en donde la injusticia es insana para los demás. Entonces, también pensar en tener autocontrol y tener estas cuestiones, no sé si son convenientes sugerirlas o no. Yo no, me da miedo el solo hecho de pensar que alguien que esté en un lugar de poder te manda una carta, digamos. O sea, nosotros sabemos lo que pasó en el sur y ahora hoy justamente creo que se recordaba a Santiago Maldonado. Entonces, son cuestiones en las que uno sí estamos en este planeta tratando de equilibrarnos. Hoy se está hablando de la ecoteología, de tener una vida con salud integral, pero los seres humanos estamos siendo todos totalmente nocivos y matamos, hablo en términos generales, no porque yo lo haga, sino porque también en esa complicidad de no buscar la salud, no acompañamos las luchas. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Es la pregunta. Nosotros sí tenemos a Cristo, pero también hemos visto a sus discípulos, lo hemos visto morir a Esteban, hemos visto cómo murió Pablo. Entonces, hay muchas cuestiones que uno se repregunta, ¿no? Cuando estamos trabajando. Trabajar para Cristo no es... estar en el espacio de servicio no es algo romántico, de pensar en el término de salud, desde la salud mental, y como la Organización Mundial de la Salud lo plantea. Son cosas que a veces le cuesta la vida a la gente. Entonces, yo tengo mucho cuidado con ese tema cuando se trabaja con la lucha. Acá en el norte no llegan a matarse, pero sé que en el sur de la Argentina lo hacen. Entonces, es algo para pensar y pensar cuál es la transformación que estamos nosotros buscando dentro de lo que es la salud, en términos de lo que es lo que nosotros creemos, el cristianismo. Pero perdón, ¿cómo plantearías vos entonces tratar de mejorar las cosas? Porque vos estás planteando un status quo. O sea, si vos no luchás, aunque sea mínimamente, aunque sea diciendo no, no vas a Estoy poder... diciendo que hay que luchar y que el riesgo es la muerte. La muerte es lo único seguro que tenemos, junto con el nacimiento, lamentablemente. O sea, Pero no podemos... no todos nos damos ese permiso de hacer este tipo de lucha. Yo no lo hago en el norte, no es algo que se haga en el norte. Hacemos los reclamos y hasta el momento no mataron a alguien como Santiago Maldonado. Así, digamos, y lo sabe Ángel porque son otros tipos de lucha. En el sur de la Argentina está siendo distinto. Yo creo que son las partes muy complejas, digamos, de estas definiciones, digamos, ¿no? Hasta dónde exponemos un cuerpo solamente como una lucha por alguna cuestión social importante frente a la justicia o para la búsqueda de justicia. Y cuando esa falta de control o esa falta de equilibrio implica también grados de narcisismos o no de impotencia, sino de sentirnos todopoderosos en que vamos a lograr todo lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, esas construcciones son muy complejas y donde sí creo que es muy bueno que este tipo de vivencias uno no lo haga desde una soledad, ni únicamente rodeado de la gente que hace lo mismo, porque a veces tener otros espacios donde uno pueda tener este tipo de conversaciones recrean mi vida y me ayudan a esos equilibrios. A ver, lo voy a tratar de expresar de otras maneras, digamos. Es decir, cuando uno está muy en el frente de batalla, para decirlo
no en los mejores términos, ¿sí? Pero necesita como otros espacios comunitarios donde pueda reglamentarse como persona, en su fe, en su espiritualidad, donde puede tener otro espacio para que lo escuchen desde otro lugar y no desde el mismo lugar que el frente de batalla. Esto da la posibilidad de oxigenarse para esas luchas. Y tampoco condenar a aquel que no sigue adelante, porque hay historias que nos atraviesan en forma diferente, y cada uno tiene experiencias y vivencias únicas que de alguna manera tienen la fuerza y el valor para soportar un montón de cuestiones que otros no. Y esto no es que nos hacen mejor unos que otros, sino que tiene que ver, entiendo yo, desde otros sentidos de vida, desde otras búsquedas, de otros apoyos, digamos, ¿no? Entonces, hacer como cliché que todos deberíamos hacer tal cosa, para mí termina siendo tan tóxico como aquellos que de alguna manera habla esta materia, digamos, ¿no? Pero si me permiten, porque justamente en la próxima diapositiva me meto un poquitito más en esto, si me permiten, con el ánimo de seguir avanzando un cachitito más, ¿sí? Esta. Importa de gran manera saber quiénes tienen la autoridad y poder para definir a la salud y clasificar el desorden o enfermedad y también las estrategias clínicas y cura. ¿Sí? Es decir, esta es, uno podría decir que tiene que ver con una mirada Foucaultiana, ¿no? De Foucault. Es decir, el tema de cómo juega acá el poder, ¿no? Importa además saber qué clases de supuesto y conocimiento determinan los contenidos en la forma y el contenido de las definiciones y las etiquetas. Creo que el tema del poder es clave para entender también el tema de salud. Porque desde donde estamos haciendo la relectura de la salud, aun cuando hablamos en una materia de desarrollo personal y de fe, es una mirada que no queda encerrada en un individualismo, como hacía referencia recién Pepo, sino es una mirada, mirar la salud desde lo social y desde ahí mirarnos a nosotros. Y quisiera, por lo tanto, el reto de reconocer y valorar los factores ideológicos y políticos en el campo de la salud. Esto aplica, bueno, tanto para el tema de instituciones, gobiernos, como también el tema de lo económico, de lo financiero. Y ahí me permito volverme, y hago como una espiral que vuelvo a pasar por el casi principio, por esto que traía Raúl, y algunas notaciones que hice mientras lo escuchaba, ¿sí? Y pensaba en el tema de la resistencia como una cuestión de salud. No de la resiliencia, que sería otro concepto, que no es el que voy a abordar ahora, sino el concepto de la resistencia, es decir, resistir. Y la salud implica, desde estos órdenes que estamos hablando, el tema de la resistencia. Porque en esto de alojar, que el juego vino ahí, ¿cómo hago para alojar a aquel que es muy difícil de alojar? ¿Cómo hago para amar a aquel que es muy difícil de amar? Creo que también tiene que ver el tema de los límites. Y esta es una introducción dentro de la salud que estoy poniendo, ¿sí? Ya te doy lugar, Pepe. Desarrollo un poquito la idea y digo, el tema del límite es vital para el tema de salud. En todos los órdenes, relacionales, personales, sociales. ¿Sí? Porque todos tenemos innegociables. ¿Sí? Por más que uno pueda compartir con lo diferente, con lo diferente, y no me refiero a la persona, sino con los contenidos diferentes, ¿sí? Hay innegociables, hay cuestiones
de que no voy a poder compartir, no voy a poder alojar, porque no hay manera que eso esté dentro de mi ética y de mi mirada de cómo yo concibo la vida humana y la trascendencia de Dios en medio de la vida humana. Por lo tanto, los innegociables también son muy importantes. Y Jesús tenía innegociables. Cuando les dice a los fariseos, dice, ustedes que son sepulcros blanqueados, no le está diciendo nada bonito, es decir, le está poniendo un innegociable, le está poniendo un límite. Y fíjense que los límites de Jesús fueron siempre contra aquellos que ostentaban ciertos poderes. Nunca fue con los sectores vulnerables, con aquellos que estaban desposeídos, o aquellos que estaban en situaciones de debilidad. ¿Sí? Los límites de Jesús fueron con aquellos que ostentaban una cuestión mucho más de poder. Y uno, el tema de la resistencia con la indignación, y juego con la palabra indignación, ¿sí? Es decir, lo que buscamos detrás de la justicia es la dignidad humana, de la salud es la dignidad humana, ¿no? En esta resistencia de la dignidad, para que haya verdadera humanidad, para que haya plenitud de la humanidad, ¿no? Juego con este tema del poder, de la salud, hasta dónde uno puede alojarse, pero que también es parte de la salud el límite, la indignación y la resistencia. Pepo y luego Jonathan. No, un poco pensando, bueno, entre los que van hablando todos los compañeros, la verdad que uno se va enriqueciendo mucho de lo que va diciendo cada uno, porque además muchas cosas son experiencias propias, y un poco en lo que decías de la resistencia, ¿no? Yo creo que en algún punto, y lo llevo ahí a mi vida personal, ¿no? Pensaba que también por ahí yo hoy, para poder hablar o para poder decir cosas que pienso, para poder decir quién soy, un montón de cosas, también tuve un tiempo donde tuve que resistir, donde tuve que elaborar, donde tuve que, o porque estaba en un espacio que no era el indicado, y creo que parte de la maduración a veces también tiene que ver con eso. El tema es, bueno, a veces uno tiene que darse cuenta cuando esa resistencia se convierte ya o te termina enfermando, ahí es donde por ahí uno tiene que poner un límite. Creo que es todo un proceso de crecimiento y creo que hay momentos donde uno puede, o tiene uno la capacidad de hablar o de afrontar ciertas cosas que por ahí si uno yo lo llevo años atrás, si yo hubiese hablado muchas cosas por ahí otros años, no me hubiese por ahí bancado la respuesta, no hubiese podido sobrellevar esa situación. Y capaz que desde el punto de vista de la salud hubiese sido peor para mí. Son hipótesis, obviamente, viéndolo, pero me hace pensar en todo lo que estuvieron hablando y esto que decís, me hace pensar eso y digo, está bueno también en algún punto a veces no forzar ciertas cosas, siempre obviamente uno va caminando en el límite de, bueno, cuando hay injusticias y un montón de cosas, pero llevándolo por ahí a la vida personal, a veces ese tiempo de resistencia también es un tiempo de maduración y de proceso para poder estar más plantado y bien armado al punto de, por ahí en algún momento, para así decir, hasta acá. Es un pensamiento que me surgió. Gracias, gracias. Disculpe, Jonathan. profe. Ah, perdón. Estaba Jonathan primero. Están todos. No, me quedaba pensando cuando hablabas de los límites, ¿no?, innegociables de Jesús. Diría como en la jerga, se dice en la jerga política, con la dignidad de la gente no se jode. Eso es sagrado. Y eso se defiende poniéndose en primera línea, o sea, en el campo de batalla, al frente. Te comes gas lacrimógeno, trompada de la policía, palazos de los que están arriba tuyo, o que se creen que están arriba tuyo porque tienen un arma, un palo en la mano, pero con la dignidad de la gente no se jode. Eso no se negocia. Alicia y después Clara. Sí, lo que pasa es que un término que es muy usado y por los teóricos de la liberación es el tema de la resistencia, ¿no? Coincide toda la academia y también la academia cristiana, religiosa, sobre la resistencia. Pero hoy en día hay como que una apertura a pensar también la resistencia no como algo
sujeto como algo acabado, como algo inmutable, como algo que te sostiene, que te tiene ahí agarrado, sino que te abrís también a dialogar con esto. Y lo que acaba de decir Jonathan y lo que planteó Raúl creo que tienen que ver con eso, con que uno se indigna, resiste y actúa. O sea, no es que te quedas en la resistencia. Si bien la teología de la liberación plantea esto, sí, hay que resistir, hay que indignarse, pero hay una acción, y Jesús lo mostró claramente en todo momento y pagó con su vida. Bien. Me pareció buenísimo cómo fuimos reconectándonos con el concepto de salud de otro lugar, ¿no? Porque recién decía Pepe, bueno, hacemos referencias personales, ¿sí? Y desde ahí estamos compartiendo. En realidad creo que es mi anhelo dentro de esta materia, que nos atraviese en lo personal, no que hablemos de cuestiones de afuera, sino que nos movilice desde adentro, digamos, ¿no? Desde ahí está pensada esta materia, digamos, ¿no? Por eso los contenidos que tienen, los devocionales, la parte más artística, las entrevistas, los textos, esta posibilidad de diálogo y conversación abierta, porque nos tiene que atravesar internamente, digamos, y movilizar internamente más allá de los contenidos conceptuales que podamos tener, ¿sí? Sino que nos tiene que atravesar en nuestras prácticas, porque entiendo que este tema del desarrollo personal y fe, de alguna manera tiene que hacer repensar nuestra práctica. Por ahí no es para afirmarla solamente, pero al menos que podamos repensar nuestras prácticas, digamos, ¿no? Y si hay algo que con el tema de salud nos ha hecho remirar, digamos, parte de nuestra vida y parte de los espacios que convivimos, bienvenido sea. Alejandro, no sé si me quedó clara, ¿habías levantado la mano vos? Sí, perdón, es Clara y después Alejandro, perdón. Sí, gracias. Interrumpí yo. Sí, bueno, iba medio en el sentido de lo que estás diciendo. Quería agregarle a Raúl, compartir con todos, pero particularmente con Raúl, que además en el chat se disculpaba si es que lo que él manifestó nos hizo salirnos de tema, y me parece totalmente atinado todo lo que va sucediendo en el Zoom de hoy, y como vos decías, Fabián, en cuanto a lo que es la materia, el nombre de la materia es desarrollo personal y fe. Si no, estaríamos saliéndonos de tema de, qué sé yo, de teología de no sé cuánto, que de todos modos nos involucra personalmente, pero más aún en este espacio que te agradezco, Fabián, que vos lo lleves así de esta manera. Y desde la experiencia personal del recibir amenaza de quien tiene autoridad y de quien sabemos que puede hacer cumplir esa amenaza, sentir invadir nuestro domicilio, sentirnos espiados, perseguidos, identificados por el perseguidor, que es un poco lo que está planteando Raúl. Me parece que lo primero que pone en jaque es nuestra salud. Por eso me parece totalmente atinente que el tema se haya planteado en este marco, en esta clase particularmente. Y como experiencia que he transitado por esa cuestión, si hay algo que tengo claro es que el que amenaza, aunque tenga en sus manos el poder para hacer cumplir esa amenaza, generalmente lo hace con la cobardía de la privacidad, del ámbito privado. Y una de nuestras mejores defensas, en defensa de nuestra propia integridad, de nuestra dignidad, de la dignidad de lo que defendemos, de la causa por la que estamos luchando y que nos expone a esa amenaza, es el hacerlo público. Y esto que estamos hablando tiene que ver con ese hacerlo público, tiene que ver con que nadie se salva solo, tiene que ver con que todo lo que nosotros hacemos y creemos y la fe la tenemos puesta en algo que nos hace dignos a partir de que amamos a otros y que nos dejamos amar por otros. Porque fundamentalmente somos amados por el más grande, el Creador, el que nos convoca a todos y nos invita a todos y todas.
Entonces, creo que está muy bueno que pensemos que estos conceptos no son abstractos, están en nuestra vida, están insertos en nuestro día a día, estemos hoy al frente de una lucha colectiva o personal o no, o las luchas propias íntimas del camino este que estamos haciendo de estudiar esta licenciatura, por ejemplo. Pero que el hacerlo colectivo nos saca del esquema tóxico del otro, el que nos ataca, que es cobarde, que lo hace en la privacidad y que lo hace en el abuso del poder que tiene, que es identificar nuestro domicilio, amenazarnos, mostrarnos su poder. Entonces, dale para adelante, Raúl, no pidas disculpas por plantear estos temas que te están atravesando y confía en tu comunidad y en esta otra comunidad que, como nos dijo Fabián en la primera clase, somos comunidad académica, somos comunidad educativa y además de fe. Así que dale, metele, no te disculpes. Excelente. Ale y después María. Sí, no, una reflexión muy pequeña. A veces me gusta aclarar lo que voy a decir, para que no se malentiendan o se sobreentiendan cosas que uno puede decirlo. Yo soy una generación que somos sobrevivientes. O sea, yo muchas veces hablo desde la resiliencia de haber sobrevivido. O sea, yo no estuve ni desaparecido, no estuve en largas detenciones, pero estuve preso, me allanaron mi casa 2 veces y era un mocoso, ¿ok? Tenía 18 años. Y todo por andar panfleteando en la esquina de mi colegio o por tener militancia en un partido político. Entonces muchas veces hablo desde eso. O sea, lo que no me mata me fortalece. ¿Ok? Encima, a los 27 años, adquiero esta enfermedad que me requiere cuidado, pero que no me vence. Que puedo llegar a una edad donde puedo hacer muchas cosas que si no me hubiera cuidado un poco no las podía dar por hecho. Entonces, eso yo creo mucho, no solo en la resistencia, porque yo resistí, sino en la resiliencia que eso me genera. ¿Ok? Creo que es un tema importante también incorporarlo, la resiliencia. Es algo que a uno le da vida. Y más pensar, o sea, como decía hace un ratito Clara, el tema de que el creador, el más grande, bueno, ahora es confiar en él. Ahora es confiar en él, pero también ponerlo nuestro. Por eso dije esta última frase que requieren controles, ¿no es cierto? O sea, no es cuestión de decir, Dios mío, gracias, no. O sea, también vamos al médico. Si después es un comercio, si después lo que quieren es hacerte un estudio complementario, bueno, pero si tenemos los medios, por lo menos aprovechémoslos, ¿no es cierto? Los que, lamentablemente, y acá voy a estar de acuerdo con Alicia, lo que podemos, porque ese es otro tema, estamos hablando de la injusticia. Y por eso es que la lucha, como decía Clarita, es individual pero colectiva. ¿Ok? Entonces, un poco quería aclarar eso porque muchas veces me van a escuchar cosas que a lo mejor alguno no lo entienda porque, ya te digo, nuestra generación fue muy castigada. Y todavía seguimos y vemos cosas que no nos gustan también. En fin, gracias. Vamos, Ale. María Luz. En realidad estaba aplaudiendo a Clara. Perdón. Con esas manos. Está bien. Me encantó bien. todo el resumen que ella hizo. Me quedo pensando en lo de Raúl, si es algo, cómo te envían una carta personal a ti, o sea, no entiendo mucho cómo es la situación ahí, pero me parece que no puede ser personal a ti, que tú formas parte de algún grupo, que no estás solo en esa lucha. Sí, no estoy solo. Claro, estoy en APDH, es que en la Secretaría de Pueblos Originarios de la APDH. Estoy también en un grupo de APDH que acompaña, que puede entrar en las cárceles que ahí me lo encontré Miguel Bonino, no me acuerdo el nombre. José. Contra la tortura. José Migos Bonino. Y bueno, en realidad no estoy solo. Lo único que recién ahora en la comunidad local podemos empezar a hablar de esto, empezamos a tener un poco más de estudios, de jornadas, y empieza a aparecer, pero de a poquito, son pasos.
Pero Y sinceramente a APDH veces me siento más acompañado por mis hermanos de lucha que no Es son cristianos. Y Asamblea Permanente por los Derechos Asamblea Humanos. Permanente por los Derechos Humanos. APDH, Que empezó Asamblea junto con el Permanente. MECH, con el Movimiento Ecuménico por un los Derechos organismo Humanos, de y que derechos después se humanos. separó. Exacto, sí. que después se separó. Creo que Claro, sí, porque no al sé cómo fue el proceso. principio de los 70 los organismos estaban todos medio juntos. Claro. Y Pero ahí después está la Iglesia Metodista. en el En ambos. Sí, sí. En Sí. ambos. En APDH APDH también. también. En APDH también. En realidad, APDH es anterior al MED. PDH, uno de los fundadores fue Echegoyen, sí, el obispo Echegoyen. Y No sé bien la APDH historia. La Plata se reunía, las primeras reuniones eran en la Iglesia Metodista de La Plata. Era Hugo Claro. Urricola el pastor en el 78. No está solo, Raúl. Y No, hablando no, de para nada. APDH, Yo me lamento haberlo mencionado, porque era una pavada, viste, que yo medio la sabía No, tú que no estaba lo mal, mencionaste como en pero otra me dimensión, resonaba. me parece, del tema. Como el, Claro, sí. no, pero había tantas cosas para ver sobre pastoral que al final, por eso digo, uy, disculpen, capaz que mi comentario hizo despantanar la clase. no, porque en realidad, sí, inclusive en las diapositivas estaba así, había una parte justamente política de la salud, y creo que por eso yo tomé algunas notas de cuando vos hablaste al principio, Raúl. Creo que lejos de desviarnos del tema, solamente te adelantaste a lo que yo iba, por lo menos lo que yo había pensado, digamos. Claro, Así que, perdón. y fue una excelente introducción, porque yo no tengo esa vivencia que vos tenés, y la vivencia le da, lo narrativo de la vivencia Sí, le da resonó otra mucho, calidez. ¿viste? Yo no sabía cómo pararlo. Paren. Sí, le da Me parece quería que cautivar la clase, que son tan chicas, ¿viste? que abordamos la salud desde el tema de la injusticia y salud. Claro, Porque lo que dijo Alejandro también es inconcebible es cierto. que las instituciones que tienen que velar por la salud de la población no aseguren todo lo que necesita una persona con una enfermedad crónica como la diabetes y también otras, ¿no? Claro, Que los Sí. seguros no sí. cubren, o Y sea, las que se discapacidades. comercialice con todo lo que es la salud. Y si ustedes además ven los textos, no tanto el de Schipani, sino el otro texto, que se me fue el nombre del autor, pero que trabaja sobre el tema de la psicología pastoral, también lo trabaja de una Duarte dimensión. Guillén. No. Marín. Me parece Marín. Contreras Ulloa. Ulloa, Contreras Ulloa, sí, también lo trabaja, tiene unas dimensiones sociales que quería incluir. Y por cierto, el tema de la resiliencia no lo abordé ahora, porque lo vamos a abordar con el tema de las pérdidas y las crisis en próximas semanas, en donde lo vamos a tomar mucho más profundamente. Coincido en tu mirada de lo valioso del reencuentro de esta tecnología, de esta tecnología de la resiliencia. Pero solamente como para ir terminando, dado que nos hemos ido un poquito del tiempo, ¿sí? Se la muestro, y ya con esto sí vamos terminando, ¿sí? Algunos factores de riesgo siempre a tener en cuenta dentro de lo que es la salud, y tiene que ver al menos con estas situaciones, ¿no? Los contextos vulnerables, en todos los sentidos vulnerables, desde lo económico, desde lo etario, desde las posibilidades de educación, desde la accesibilidad a la salud clínica, ¿sí? Todos esos todos esos contextos vulnerables son factores de riesgo. Los otros que
situaciones de abuso y que rápidamente se nos viene a la cabeza los abusos que tienen que ver con la intimidad, en términos de sexuales, psicológicos, emocionales, físicos, pero también estos otros abusos, y por eso dejé la palabra abierta allí, que tiene que ver también con los abusos políticos, sociales, de aquellos que ostentan poder, ¿sí? También es un factor de riesgo en la salud. Otro factor de riesgo fuertísimo es la falta de redes sociales que nos sostengan, ¿sí? Cuando no hay contención, hacer ese equilibrio es más difícil, porque si me caigo no tengo ninguna red que me sostenga, ¿sí? Y entonces como el equilibrista va caminando, pierde el equilibrio, y si no hay una red abajo, se estrelló contra el suelo. Más si hay una red, aun cuando haya perdido ese equilibrio, hay una red que lo puede volver a sostener y volver a levantar para que vuelva a ser su propio equilibrio. Y nosotros somos privilegiados, digo nosotros sí, aquellos que tenemos una comunidad de fe, somos privilegiados, por lo tanto nuestras comunidades de fe deberían ser, lo pongo en términos potenciales porque sí, son imperfectas, pero sí, y deberían ser estas redes sociales en términos comunitarios que nos sostienen. Y el otro factor de riesgo que ponía, y hago pincelada nada más, podremos trabajar bastante con cada uno de estos temas, ¿sí? El tema de no tener futuro, de estar sin perspectiva del futuro, y eso es terrible. Cuando perdimos futuro, perdimos esperanza. Cuando perdimos esperanza, no tiene sentido la vida. Cuando no tiene sentido la vida, todo lo que hacemos huele a muerte, aunque estemos existiendo, ¿sí? Por eso, esto que parece un dato menor, es un dato fuertísimo. Y también desde nuestra vida y de nuestras comunidades de fe, en tiempos donde uno no sabe qué hacer, y voy a usar una palabra, ¿qué carajo hacer? Cuando uno a veces no sabe qué carajo hacer, no es un término muy académico el que estoy usando, ¿sí? Justamente el poder transmitir esperanza no es una cuestión menor. Y no estoy hablando de ilusión, no estoy hablando de espejitos de colores. Estoy hablando de una esperanza que se nutra en una construcción afectiva, en una red, en un acompañamiento, en un transmitir vida. La esperanza transmite vida, ¿sí? Y justamente por eso que es un factor que va en contra de la salud, cuando no hay esperanza. Y hay muchas veces que lo único que podemos transmitir es: sigue valiendo la pena. Hay algo bueno por delante. Sigue, el pequeño granito que uno hace sigue teniendo sentido en la vida quizás de alguien. Y en la medida que uno pueda compartir esta esperanza con la convicción, no que está dando una migaja, sino que está dando lo mejor que puede dar, que es una esperanza que se construye y que se hace parte de la historia, se hace parte de la trama de la vida, de alguna manera va a estar generando la posibilidad de que aquellos que dejaron sus brazos caer vuelvan a levantarlo, aquellos que dejaron dejar de dar pasos puedan dar algún paso más, aquellos que dejaron de mirar se atrevan a mirar, aquellos que dejaron de sentir se atrevan a abrazar. Así es, Alejandro, punto más alto de Masti. No es una mala palabra, o sea que... No es una palabra académica, no es una mala palabra. Dije que no era una palabra académica para... Pero es académica. Claro, en realidad las malas palabras son hambre, dolor y justicia, ¿no? Bueno, es otro juego de palabras.
Por eso me parece que ayudar a que la gente y uno mismo no quede enredado en estos riesgos es parte de nuestro desarrollo personal y vida de fe. Jonathan. Que me quedé pensando cuando hablabas del tema de cuando falta la esperanza, ya como que se pierde la vida, llega la muerte, en el libro El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, cómo él veía que en los campos de concentración sobrevivían los que tenían la esperanza de que esa red social esté afuera esperándolos o poder reencontrarse con esa gente. O sea, lo que él remarcaba, la importancia de esa esperanza, de ese sentido que te mantenga en esa situación de muerte de 24 horas, estar ahí encerrado, siendo torturado. O sea, esa experiencia del sentido que les daba a esa gente que sobrevivieron a todo ese terror. Sí. Y de alguna manera, en esa esperanza, insisto esto, hacemos como una transfusión de vida. ¿Sí? Porque lo que estamos es compartiendo ese aliento de vida para seguir, ¿no? Y creo que es parte de nuestro llamado interno para nuestra propia vida, mantener activa la esperanza. Lo trabaja un poquito más también Schipani de otro lugar, ¿no? El amor, la fe y la esperanza, ¿sí? Como virtudes necesarias para una salud integral. Y creo que, insisto, desde nuestra vivencia de fe, tenemos un plus grandísimo y extra que tendremos que siempre tenerlo en cuenta y valorarlo. Le agradezco toda su buena predisposición, su alta participación. A mí me gusta de esta manera, así que ustedes me hacen que me guste más compartirlo, lo que vamos haciendo, así que espero que hayan disfrutado de esta clase, que se hayan conmovido con algunas cuestiones, que hayan revisado o que dejen para revisar otras, y que en algunas se sigan quedando con alguna incertidumbre, alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento para seguir trabajándola hacia adelante. Que tengan un buen descanso. Gracias, Che. Cariños. Gracias. Gracias. Un abrazo a Chao, todos. nos vemos. Gracias por el abrazo Cariños. también. Chao, chao. Hasta luego. Hola, Adrián. Pera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oh, Mucho gusto. ¿cómo te va, Adrián? Hola, profe, bien. Bien. Me conecté ¿Qué hora tarde, por ahí? perdón. ¿Qué hora es allá? Acá son las 17:43 minutos. Está bien, está ¿Qué bien. hora? Allá qué hora es? Bien. Tarde, ¿no? Y 21:43. Oh, son 4 horas. En Argentina, sí, 4 horas, sí, sí. Qué bueno. Sí. ¿Estás en Oklahoma o no? No, yo estoy en Los Ángeles. En Los Ángeles. Qué bueno Estoy tomando verte, mate Adri. ahora. Me parece que es el primer Zoom que Sí. te tengo acá. La Hola, primera vez Clarita. que nos vemos. Sí, sí, primera vez. ¿Qué tal? Hola. ¿Te cortaste el pelo, Clarita? Ahora lo tengo re largo. Me rapé. Se había Me rapé rapado. este verano. Claro, Ahora no tengo te vi re hace pelo. tiempo. Sí, Qué bueno. mucho tiempo. Qué bueno que estás acá en la licenciatura. Sí, lo mismo, lo mismo. Ahí vamos. Bien, muy bien. Gente querida, un gran abrazo. Si es posible conectarte el parte que viene, te esperamos con mucha alegría, Adrián, y si no, Listo, sí. seguir conectado de otras maneras. Listo, Genial. profe, gracias. Nos Saludos. vemos. A vos, un gran abrazo. Abrazo. Bendiciones. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.